Saludos, soy el estudiante Steven Javier Pozo Torres. Pertenezco a la carrera de Educación Básica Nivelación 02. Docente, doctora Mariso Paula Chica, y esta es mi introducción sobre la unidad 2 del desarrollo del pensamiento. Vamos a recordar un poco de lo que vino embarcado en la temática número 1, unidad número 1 en técnicas de aprendizaje de investigación. Vimos lo que fue Free Class, que nos decía que es un modelo pedagógico que plantea la necesidad de transferir parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta misma tiene ventajas y desventajas. Una ventaja es el uso de medios audiovisuales que permite a los maestros ofrecer el contenido de manera llamativa y atractiva para los alumnos. Una de las desventajas es que los medios audiovisuales no están al alcance de todos. También vimos lo que era investigar y consultar. Investigar busca conocer algo o buscar una solución a un problema. Consultar, esto puede ser realizado por varios motivos. Lo que vimos en corriente del aprendizaje fue las 4 etapas del aprendizaje, que son cognitivismo, conductismo, constructivismo, conectivismo. Cognitivismo estudia los mecanismos que llevan la elaboración de conocimientos. Conductismo estudia la conducta o comportamiento de los estudiantes. Constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría de conocimientos constructivista. Conectivismo se trata de explicar el aprendizaje complejo en un mundo social, digital, en rápida evolución. También vimos lo que fue los organizadores gráficos. Dice que los organizadores gráficos son herramientas que permiten organizar la información de manera concreta. Y existen varios organizadores gráficos como son los mapas conceptuales, espinas de pescado, problema y solución, diagrama de Venn, línea de tiempo y mucho más. Recordemos sobre el tesauro. Tesauro es una lista de palabras o términos controlados para representar conceptos. Sirve para representar sin ambigüedades los conceptos contenidos en los aumentos y en las peticiones de recuperación de la información. Esto fue lo que vimos en la unidad número 2. Pensamiento. ¿Qué es pensar? El pensamiento es la actividad y creación de la mente. Se dice de todo aquello que es traído a la existencia mediante la actividad de intelecto. ¿Qué es desarrollo? El desarrollo como docente se trata de la labor del profesional docente. Es muy importante en el desarrollo del alumno. Es por ello que el desarrollo profesional docente debe ser constante, es decir, un proceso continuo de aprendizaje y adquisición de capacidades que den un valor añadido al alumno y a sus familias. Métodos y técnicas para originar el pensamiento. Es un proceso en el que una persona proyecta ideas y las relaciona de tal manera que constituye un todo con significado. Es una disposición natural del hombre. Estas técnicas son una forma de entrenar y de poner en práctica habilidades creativas y funcionan como guías para desarrollar el pensamiento. Aquí encontramos los mapas mentales. Es una técnica de uso múltiple. Su principal aplicación en el proceso del pensamiento es la exploración del problema, donde es más recomendable su uso para tener distintas perspectivas del mismo y la generación de ideas. Arte de preguntar, creada por Alex Osborne, quien desarrolló una serie de preguntas para el brainstorming que pueden ser aplicadas en la exploración del problema. Este es un conjunto fundamental de preguntas que se usan para formular en el problema todos los enfoques que sean posibles, tras el planteamiento de preguntas tales como ¿cuándo?, ¿qué clase de?, ¿con qué?, ¿por qué?, ¿cuáles?, ¿en qué?, ¿para cuál?, y su correspondiente respuesta. La visión del problema es más abierta. Brainstorm es la técnica más conocida como lluvia de ideas para generar ideas, también desarrollada por Osborne. Es una técnica eminentemente grupal para la generación de ideas. Para su realización se establece un número de ideas al que se quiere llegar. Además, existen 4 reglas fundamentales a cumplir. Toda crítica es prohibida, toda idea es bienvenida. Tantas ideas como sea posible, el desarrollo y la asociación de las ideas es deseable. Scamper básicamente es una lista de preguntas que estimulan la generación de ideas. Alex Osborne, el creador del brainstorming, estableció las primeras. Más tarde fueron dispuestas por Bob Eberle en este mnemotécnico. S, sustituir. C, combinar. A, adaptar. M, modificar. P, proponer otro uso. E, eliminar. R, reordenar. Los 6 sombreros.
Esta técnica se basa en 6 sombreros metafóricos que indican el tipo de pensamiento que está utilizando el participante, el cual realiza la acción de ponerse y sacarse el sombrero. Cada sombrero tiene su significado. Los diferentes sombreros son: blanco, tiene que ver con hechos, cifras y ausencias de información. Rojo, tiene que ver con expresar intuiciones, sentimientos y emociones. Negro, tiene que ver con el juicio y la cautela. Amarillo, es el de la logística positiva porque algo va a funcionar y porque genera beneficios. Verde, es el de la creatividad, alternativas y propuestas. Azul, es el de la vista global y de control de procesos. Método deductivo es una forma de razonar y explicar la realidad partiendo de leyes o teorías generales hacia casos particulares. Pensamiento deductivo es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas. Pensamiento inductivo. El pensamiento inductivo es aquel proceso en el que se razona partiendo de lo particular para llegar a lo general, justo lo contrario que con la deducimiento analítico consiste en tener la capacidad de descomponer un problema complejo en partes más simples. Este pensamiento es el que diferencia a una persona que se queda dando vueltas ante un error de código durante horas y otro que lo saca en minutos. Pensamiento duro. El pensamiento duro tiende a ser rigurosamente lógico, preciso, exacto, específico y coherente. Esta forma de pensamiento es propia de los tiempos de la tecnificación, en donde las máquinas tienen prioridad sobre su nombre y su parte social. Pensamiento suave. El pensamiento suave es más efectivo en la fase de incubación, cuando se están buscando nuevas ideas. Es metafórico, aproximado, difuso, gracioso, juguetón y tolera contradicciones. Pensamiento divergente es un proceso que genera ideas creativas. Típicamente ocurre de forma espontánea de modo fluido. Se caracteriza por ser creativo e innovador. Busca caminos no convencionales para solucionar los problemas. Desarrollo del pensamiento. El desarrollo del pensamiento es la capacidad propia que tiene el ser humano que se va desarrollando despacio y naturalmente con la maduración cuando el ser humano crece y se desarrolla. El docente, como profesional de la pedagogía y de la enseñanza, debe desarrollar su pensamiento en el sentido de comprender lo que enseña. ¿Cómo se produce el pensamiento? El pensamiento es la operación intelectual de carácter individual que se produce a partir del proceso de la razón. Los pensamientos son productos que elabora la mente voluntariamente a partir de una orden racional o involuntariamente a través de un estímulo externo. Las células del cerebro se comunican entre sí a través de un proceso electroquímico. Cada vez que pensamos, aprendemos y nos comunicamos. Una neurona envía un impulso nervioso por su axón. Importancia del desarrollo del pensamiento. Análisis. El pensamiento es una característica propia y exclusiva de los seres humanos. El pensamiento es el producto de la acción de la mente. Objetivo. Los pensamientos siempre tienen un objetivo en específico, porque son quienes ayudan al ser humano a reflexionar sobre sus acciones cotidianas que debe realizar. Es un proceso que el ser humano lleva adelante absolutamente todo el tiempo. Tipos de pensamiento. Pensamiento creativo. El pensamiento creativo consiste en el desarrollo de nuevas ideas y conceptos. Es un proceso que el ser humano lleva adelante absolutamente todo el tiempo. Pensamiento crítico. El pensamiento crítico se refiere a la capacidad de identificar, analizar, evaluar, clasificar e interpretar lo que está a nuestro alrededor. Es un modelo de pensar que promueve la autorregularización y ayuda a identificar soluciones más fácilmente. Pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto es una capacidad exclusivamente humana. Se refiere a la disposición de las personas para crear ideas originales o plantear situaciones que nos ayuden a anteponernos a posibles escenarios. Pensamiento lógico. El pensamiento lógico es la capacidad que posee el ser humano para entender todo aquello que nos rodea y las relaciones o diferencias que existen entre las acciones, los objetos o los hechos observables a través del análisis. ¿Cómo se realiza la clasificación de los tipos de pensamiento? El pensamiento se clasifica en deductivo, inductivo, analítico, lateral o creativo, suave, duro, divergente, convergente y mágico. En lo que respecta al pensamiento, se conoce de forma genérica como la construcción mental
de una serie de ideas y que posterior son expresadas por el individuo. El cerebro, aprendizaje y formación del docente. Cerebro. La actividad pedagógica es por excelencia la práctica donde el docente, los alumnos y el medio interactúan con el fin de formar y desarrollar personalidades. El cerebro, aprendizaje y formación del docente. Asimismo, su aplicabilidad se sustenta a partir de la comprensión de la naturaleza humana y su integridad, basándose en lo biológico, físico, cultural e histórico-social como determinantes. Aprendizaje. De acuerdo a la teoría de Piaget, 1969, el pensamiento es la base en la que se asienta en el aprendizaje. Es la manera de manifestarse la inteligencia. En este proceso de aprendizaje, las ideas principales que plantea esta teoría son: el encargado del aprendizaje es el estudiante, siendo el docente un orientador o facilitador. El aprendizaje de cualquier asunto o tema requiere una continuidad o secuencia lógica y psicológica. Formación del docente. Formación del docente. El desarrollo profesional es un proceso permanentemente e integral de actualización psicopedagógica y en ciencias de la educación. El sistema de desarrollo profesional educativo realiza diversas acciones que buscan afianzar la calidad del sistema educativo, incidir directamente en la mejora del desempeño de los diversos actores de la educación, mantener la relación entre calidad del desempeño profesional y ascenso en la carrera educativa. Existen tipos de inteligencia. Existen múltiples tipos de inteligencia. Podemos diferenciar entre inteligencia lingüística verbal. Es característica de los grandes oradores, como los políticos, pero también es común en escritores, poetas o cantantes. Inteligencia logística matemática. Lo encontramos en matemáticos, economistas, ingenieros o científicos. Cuenta con una alta capacidad para el cálculo. Inteligencia espacial. Sobresale en arquitectos, diseñadores, pilotos, fotógrafos, directores de cine o artistas, entre otros. Inteligencia corporal sinestésica. Los que más desarrollada la tienen poseen un gran equilibrio, flexibilidad, coordinación y rapidez. Inteligencia musical. Presente especialmente en individuos con capacidad para crear y estudiar música. Inteligencia interpersonal. Las personas con alta inteligencia interpersonal tienen facilidad para entender los sentimientos. Inteligencia intrapersonal e inteligencia naturalista. Fue la última en ser reconocida y es la que poseen en gran medida. Mitos sobre el cerebro y el aprendizaje. Mitos sobre el cerebro. A pesar de que cada día conocemos más sobre el funcionamiento de nuestro cerebro, todavía queda mucho por descubrir. Sin embargo, existen algunos mitos alrededor de este órgano maravilloso que es necesario derribar. Veremos 10 mitos sobre el cerebro. Usamos el 10% de nuestro cerebro. Neuronas que no se usan se mueren. El alcohol mata neuronas. El cerebro de los viejos ya no aprende. Escuchar música clásica nos hace más inteligentes. El tamaño del cerebro determina la inteligencia. Mitos sobre el aprendizaje. Tom Benek, profesor, autor y director de ReactCheck, señala que todavía hay muchas teorías no comprobadas acerca del aprendizaje, que se toma como hechos. Fundó ReactCheck para abordar estos mitos y contribuir a una mayor alfabetización en investigación en la comunidad educativa. Veremos 10 mitos. Releyendo y resaltando, los estudiantes tienen distintos estilos de aprendizaje. Utiliza el hemisferio derecho e izquierdo. La regla de las 10.000 horas. Siempre debe seguir con su primera respuesta. La inteligencia es fijada desde el nacimiento. El cerebro como órgano de la inteligencia. El cerebro está constituido por dos mitades simétricas. El hemisferio izquierdo rige el pensamiento lógico. Izquierdo rige el pensamiento lógico, verbal y analítico. El hemisferio derecho, por el contrario, se ocupa de la parte subjetiva, emocional y creativa. El cerebro de los seres humanos pesa alrededor de 1.300 gramos y representa el 2% del peso corporal. Esta masa de color gris contiene alrededor de 10.000 millones de células, conocidas como neuronas, conectadas entre sí a través de millones de ramificaciones. ¿Cómo se toman las decisiones? Diariamente tomamos miles de decisiones en cualquier contexto de nuestra vida, desde las más sencillas, mecánicas e irrelevantes como elegir qué vamos a desayunar, hasta decisiones importantes y trascendentales.
Aunque pensamos que todas ellas son racionales y meditadas, un altísimo porcentaje de estas elecciones son procesar información, determinar su significado y valor emocional, deliberar y analizar, actuar y aprender. Muchas gracias.